¿Y si te dijera que existe un remedio natural que puede retrasar, prevenir e incluso revertir enfermedades como diabetes, hipertensión, debilidad de los huesos, ansiedad, hígado graso y mucho más? ¿Me creerías? Es más, en esta charla voy a darte la receta que va a evitar una de las peores enfermedades, unas enfermedades de las que pocos hablan y se llama sarcopenia, que es en parte la que causa todas estas enfermedades y también las puede prevenir y revertir. En esta receta vas a entender rápidamente cómo combatir la osteopenia, no importa la edad que tengas, y de eso vamos a hablar. Empecemos. Sarcopenia. Nos han hecho creer que es normal perder músculo a partir de cierta edad. Y déjame decirte una cosa, esto es mentira. No es normal que a los 60, 70, 80 años no tengas músculo. Al contrario, es un proceso patológico, es una enfermedad. De hecho, no perdemos músculo porque envejecemos, envejecemos porque perdemos músculo. Es cierto que a partir de los 30, 40 años es más difícil ganar músculo y se pierde un poco más. Pero la decisión de no tener músculo tiene que ver con el sedentarismo. Si vos tenés 60, 70, 80 años, podés y debés hacer ejercicio. El problema es que nos han dicho que no podemos. Nos han dicho, y lo habrás escuchado, no, si tenés la presión alta no hagas ejercicio. Yo soy cardiólogo, si tenés la presión alta, haz ejercicio. Nos han dicho, si te duele la rodilla, si te duele la espalda, no hagas ejercicio. Déjame decirte una cosa, la mayoría de estas afirmaciones son falsas, salvo excepciones que puede decírtelas tu médico. La mayoría de las personas del mundo deben y pueden hacer ejercicio. Te doy un ejemplo. Yo trabajé en uno de los hospitales más grandes de la Argentina. Allí operábamos y se realizaban bypass los pacientes, es decir, se abría el tórax y se le hacían puentes arteriales a las arterias obstruidas de los pacientes. ¿Y sabés lo que decían los médicos que me formaron a mí? Los pacientes deben hacer ejercicio, tienen que salir de la cama lo antes posible. Esos pacientes, incluso después de que le abrieron el tórax y le pusieron arterias nuevas, a los 3, 4 días estaban sentados, estaban abrazados, estaban caminando, es decir, se estaban ejercitando, porque el ejercicio, incluso en situaciones extremas, mejora la calidad de vida. Combatir la sarcopenia puede darte un sinnúmero de beneficios y la evidencia científica así lo dice. Hay otra cosa que nos han hecho creer, que el músculo sirve para varias cosas, que sirve para movilizarnos, que sirve para darnos sostén y que sirve por una cuestión física, una cuestión atractiva. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Es cierto que el músculo nos recubre y nos da movilidad, pero cada vez hay más evidencia de que el músculo es también un órgano endocrino. Lo que estoy queriendo decir es que el músculo tiene la capacidad de crear hormonas, de crear sustancias que van a ir a tu sangre y van a llegar y van a tener un impacto positivo o negativo. ¿Qué quiero decir? Si tus músculos son viejos, entonces se van a llenar de grasa y van a generar resistencia a la insulina. Si tus músculos, aunque tengas 85 años, están jóvenes, entonces van a disminuir la resistencia a la insulina. Déjame mostrarte, por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes, los mayores expertos del mundo recetan ejercicio. ¿Por qué? Porque el azúcar puede utilizarse en los músculos incluso cuando hay muchísima resistencia a la insulina mientras te ejercitas. Es decir, el músculo absorbe el azúcar sin necesidad de la insulina. Te digo más, vos sabés que en la diabetes hay una resistencia a la insulina que no permite utilizar azúcar adecuadamente. Bueno, el ejercicio y tener más músculo disminuye la resistencia a la insulina. Te digo más, no tenés diabetes, no tenés prediabetes, no tenés la resistencia a la insulina, controlarás mejor tus niveles de azúcar si tenés más músculo. Esto está demostrado, esto es ciencia. ¿Qué pasa en la hipertensión? Yo soy cardiólogo, veo pacientes hipertensos todos los días de mi vida. A los hipertensos yo les digo que ellos pueden revertir su enfermedad, especialmente en estadios iniciales, cuando la hipertensión recién comienza, haciendo ejercicio y comiendo bien. Ya te voy a dar la receta para crear músculo, pero esos pacientes lo pueden revertir. Y a los hipertensos que ya son muy hipertensos les digo, yo puedo bajarte la medicación si vos me acompañás con la dieta y si vos me acompañás con los ejercicios. Es decir, tu calidad de vida puede mejorar haciendo ejercicio. Por eso las guías más importantes del mundo recomiendan ejercicio. Ya te voy a contar cuál, si caminar, si andar en bicicleta, si ir al gimnasio.
Depresión. Se sabe que el músculo como órgano endocrino libera sustancias que te hacen más feliz, que te hacen dormir mejor, que te disminuyen el dolor de espalda. Te digo más, hay pacientes que se les ha pedido que hagan ejercicio y otros no. Los pacientes que se les ha pedido que hagan ejercicio y los otros tenían los huesos extremadamente frágiles, osteopénicos, osteoporóticos, incluso se habían fracturado. Aquellos que hacían ejercicio, al cabo de 8 a 12 semanas, tenían mucha más masa ósea que aquellos que no. Es decir, el ejercicio puede aumentar la masa ósea, puede endurecer tus huesos, puede prevenir fracturas. Riesgo de caída. Los pacientes grandes, los que tienen 70, 80 años, el mayor riesgo es que se caigan, se rompan la cadera y empiecen a tener comorbilidades. El tener músculos disminuye el riesgo de caída, disminuye la morbilidad de estos pacientes, disminuye la probabilidad de que tengan un derrame cerebral, un infarto, enfermedad renal crónica e hígado graso. Como bien vos sabés, la grasa se acumula en tu hígado cuando no comes adecuadamente. Ahora, si comes adecuadamente y si haces ejercicio, esa grasa se gasta, se pierde, se utiliza como combustible para tus músculos y para el resto de tus órganos. Fíjate la importancia de lo que te estoy diciendo. Evitando la sarcopenia independientemente de la edad que tengas. Obviamente que mientras antes mejor, pero incluso si tenés 80, 85, 90 años, podés retrasar tu edad biológica. Esto quiere decir que vos podés tener cronológicamente por el reloj 80 años, pero podés tener la salud de una persona de 55, de 60, de 65. Y esto está demostrado por la ciencia y esto es todo gracias al músculo. Por eso, ahora voy a darte la receta para conseguir músculo. El músculo no se consigue solamente en el gimnasio. El músculo también se consigue en la cocina, en los alimentos que vas a consumir todos los días. Hay dos alimentos fundamentales que tu músculo necesita para crecer. El primero, proteínas. ¿Cuánto? Entre 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso que tengas. ¿Esto qué quiere decir? Que si pisás 50 kilos, debes consumir entre 75 y 100 gramos de proteína. Si pesás 70 como yo, debes consumir entre 105 y 140 gramos. Déjame que te cuente 4 o 5 alimentos y cuántas proteínas tengas para que puedas llevar a cabo. Una pechuga de pollo de 100 gramos, es decir, una pechuga bastante pequeña, tiene unos 30 gramos de proteína. Fíjate que ahí ya tenés un tercio de lo que necesitas. Un pedazo de carne de unos 100 gramos tiene entre 20 y 25 gramos de proteína. Un huevo tiene entre 6 y 9 gramos dependiendo del tamaño, si es huevo de campo o no. Recordá que podés comer entre 2 a 3 huevos por día sin que te suba el colesterol, sin que te haga daño a ningún órgano ni nada por el estilo. Estas son todas creencias. Incluso te aporta vitamina D, como ya lo hablamos, te aporta vitamina D, te aporta luteína, sea santina para el ojo y otras vitaminas. Un vaso de leche de 250 mililitros tiene entre 7 a 10 gramos de proteína. Un pote de yogur griego pequeño tiene entre 7 a 10 gramos de proteína. Un bol, la mitad de una taza de avena, tiene entre 5 a 6 gramos de proteína. 100 gramos de garbanzo tiene entre 8 a 10 gramos de proteína. Lo que quiero decir es, conseguir proteína es fácil. Lo único que tenés que hacer es concentrarte en todos tus alimentos, en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu merienda y en tu cena, agregar un poquito de proteínas y te será fácil llegar a las cantidades adecuadas. Para aquellos pacientes que tienen un peso mucho más grande o que entrenan y me están viendo, el whey protein para mí no es lo mejor, pero te aporta por porción unas 20 a 25 gramos de proteínas que te permitirán llegar a la meta. Acá yo te puse hidratos de carbono. ¿Qué quiero decir? Bueno, además de proteínas para construir el músculo, vos necesitas combustible. Muchas veces vas al gimnasio y te sentís cansado, no querés levantar pesas o lo que fuera. Bueno, los hidratos de carbono, por ejemplo, una banana 30 minutos antes o 15 minutos antes del ejercicio, puede ayudarte a tener rápida disponibilidad de azúcar. Lo mismo ocurre con la sandía, con la granada. Incluso podés preparar jugo de remolacha 30 a 45 minutos antes de ir a entrenar y esto aumentará la potencia, la fuerza y la resistencia. Yo te voy a contar algunos suplementos. Pero hay personas que utilizan el café, por ejemplo. Yo, antes de ir al gimnasio, 40 minutos antes, tomo una taza de café. ¿Por qué? Porque voy más motivado, voy con más energía, voy con más buena onda y tengo más tendencia a estar proactivo, a que me sea más fácil. A mí no me agrada del todo ir al gimnasio, pero debo hacerlo por salud y cuando llego ahí, entreno, me siento mucho mejor. Lo mismo ocurre con el mate. Hay personas que toman mate para entrenar y esto les hace muy bien, los motiva, los hace socializar, les permite tener más potencia durante el entrenamiento. De todo esto nosotros hablamos en nuestro querido libro, El superpoder de los alimentos. Ejercicios.
Te preguntarás, ¿cuál es el mejor ejercicio? Doctor, yo camino 40 minutos por día, yo ando en bicicleta 1 hora por día. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Realmente no existe mejor o peor ejercicio. Claro que caminar sirve, claro que andar en bicicleta sirve, pero si se trata de prevención, el mejor ejercicio que podés hacer es el que involucra la fuerza, es decir, aquel donde vos oponés tu fuerza contra una resistencia, aquel que hace que el músculo crezca. El músculo debe hacer realmente fuerza. Vos tenés que sentir que estás haciendo fuerza para cambiar y producir músculo. Las repeticiones mantenidas, pocas repeticiones y alta carga hacen que en tan solo algunas semanas empieces a desarrollar músculo. Y te digo una cosa, si tenés 60, 70, 80 años y me estás viendo y decís, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, cuidado, si sos sedentario, nuestros músculos de las personas sedentarias fueron reemplazados por células de grasa, por células colágenas que no tienen la capacidad de contraerse. Y si vas al gimnasio por tu cuenta o vas a una plaza de entrenamiento sin asesoramiento, es probable que te lastimes, que te lesiones. ¿Por qué? Porque primero tenés que recambiar ese tejido, yo le llamo oxidado, para luego crear músculo. Y para esto necesitas la ayuda de un kinesiólogo, de un profe de educación física, de un médico, de un entrenador certificado. Ellos te darán una rutina de ambientación las primeras 2, 3, 4 semanas para recambiar estos músculos que están oxidados y viejos, para luego ir incrementando la fuerza, ir logrando los objetivos que literalmente van a disminuir tu envejecimiento. Hablemos de suplementos muy brevemente. Vitamina D. La vitamina D es fundamental para los músculos y para el resto de tu cuerpo, incluso para tu sistema inmunológico. La mejor forma de obtenerlo es exponerse 20 a 30 minutos al sol, manos, brazos, piernas, un poco el tórax, en horarios alejados del mediodía y alejados del horario de la siesta, donde el sol está más fuerte. No superes los 20-30 minutos porque recordá que el sol hace daño y no te expongas por detrás de una ventana porque ahí los rayos ultravioletas no te alcanzarán. Sin embargo, muchos adultos mayores requieren suplementación de vitamina D. Recordá que la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Si te estás suplementando por tu cuenta, podrías intoxicarte. Consultarla al médico. Es maravillosa, pero en las cantidades necesarias. Magnesio. Acá te tengo una noticia. Si vos comés suficientes frutas, verduras de variados colores, pocas veces vas a necesitar suplementos de magnesio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces vas a tener suficientes. Todo se consigue en la naturaleza. Ahora, si tu magnesio está realmente bajo y vos realmente tenés un problema de salud, en ese caso suplementate. Creatina yo te puse acá. Para mí uno de los mejores suplementos. La creatina aumenta la fuerza, aumenta la concentración, mejora el sueño, aumenta el estado de ánimo, aumenta la resistencia, le da energía a tu cuerpo. La creatina es un suplemento espectacular. Viene en polvo. Recordá que tiene que ser una creatina de una buena marca. Yo no voy a recetar ninguna marca, pero tiene que ser marcas que tengan sellos de calidad donde sean creatina pura monohidrato, no fosfato, no otra, monohidrato. Y la dosis es de 0 a 1 miligramo por kilo. Esto quiere decir que si tenés 70 kilos, es un poquito más de una cucharadita de té colmada. Si tenés 50, una cucharadita de té colmada. Esa es la dosis. Todos los días. Recordá que la creatina no daña el riñón, no destruye tu cuerpo, no hace que tengas calvicie y todas esas creencias que tiene la gente y que se van repartiendo. Es mentira, la creatina ha sido declarada por las mayores autoridades del mundo como un suplemento deportivo seguro y eficaz para combatir la sarcopenia. Y por último, el músculo requiere que descanses. Para tener músculo de calidad necesitas descansar. Si no dormís 6, 7, 8 horas por día y descansás realmente, lejos del teléfono, lejos de las luces, lejos de los sonidos, simplemente no vas a crear músculo. Necesitas alimentos, ejercicios, descanso y eventualmente suplementos para combatir, independientemente de la edad que tengas, una de las peores enfermedades del planeta, de la que poco se habla y que mucho tiene que ver con todas las otras enfermedades que nos ocurren. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.